Bienvenidas a todas. Pues hoy un nuevo directo en diferido porque ya sabéis que tengo mi propio problema con Instagram. Hoy nos acompaña Vicky Ferrandiz, psicóloga del equipo Arantxa Muñoz, también colabora con otros profesionales. Y bueno, entre otras muchas formaciones, Vicky tiene formación en MDR, formación en acompañamiento en trauma, también en trastornos de la conducta alimentaria y tiene un enfoque sistémico. Vamos a hablar de justamente lealtades familiares y relaciones. Bienvenida, Vicky. Muchas gracias, Arantxa. Me encanta este nuevo espacio. Te agradezco un montón la oportunidad porque siempre lo vivo como algo muy enriquecedor y tengo muchas ganas de abrir este melón, que esto es un melón. Melonazo vamos a abrir hoy. Esto de lealtades familiares yo creo que la gente puede llegar a entender, ¿no? Lealtad es una palabra fácilmente reconocible y familia también, ¿no? Entonces, creo que se puede vislumbrar qué significa, pero ¿qué es esto de las lealtades familiares, Vicky? Pues a mí las lealtades familiares me parece que es muy fácil entenderlo, ¿no? Como algo, con una analogía que se me ocurría el otro día, ¿no? Que es cuando nacemos y llegamos a casa, la familia es como si fuera esa casa, ¿no? Imaginémonos, ¿no? Como esa estructura donde nosotros llegamos, es una estructura que ya existía de antemano y que tanto esa estructura como yo, cuando llego, nos tenemos que acoplar, nos tenemos que amoldar, ¿no? Es generalmente cuando viene un nuevo miembro de la familia, ya sea humano o animal, pues se modifica algunas partes, algunas cosas para que tenga ese espacio, para que tenga ese lugar y pueda ser integrado dentro de ese entorno, ¿no? Pues lo mismo ocurre con las familias. Esto lo que ocurre es que en el momento en el que la persona, vamos a ponerlo en personas, ¿no? Sí. Llega, empieza a aprender y a empaparse de todas estas cosas que están ya a su alrededor y su entorno, que empieza a vivir como familiares, ¿no? Precisamente, ¿no? Cuando Claro, alguien es tiene todo el sentido. familiar, claro, nos es conocido, nos es relativo, nos es típico y entonces aprendemos a movernos por el mundo desde aquello que empezamos a conocer. Y esto Estaríamos implica. hablando de valores y creencias, ¿no? Claro, efectivamente, es lo que justo iba a ello, ¿no? Como esto implica no solamente en horarios, comidas, formas de hablar, de llevar nuestra vida, ¿no? Sino cómo a nivel interno y personal empezamos a crecer con unos determinados valores, con unas determinadas directrices, como idiosincrasias, ¿no? Pues desde el punto de vista religioso o político incluso, ¿no? Como También, cuando sí, sí. vamos siendo ya más mayores y vamos entendiendo estas facetas, ¿no? Entonces, todo esto como que va filtrándose y va penetrando En tu en nuestra estructura. persona, exacto. Entonces, yo voy creando esa manera de estar en el mundo a través de esos valores, de creencias, que muchas veces son parte de las mochilas que traían mi padre y mi madre, ¿no? Generalmente, y que se empiezan a poner en juego dentro de la casa que han creado ellos, ¿no? Dentro de la familia que han creado entre los dos, ¿no? Entonces, tanto lo que viene de mi padre como lo que viene de mi madre se juntan en casa de mis padres, ¿no? Yo me desarrollo ahí con mis hermanos, con mi temperamento de base, ¿no? La estructura biológica también es importante, ¿no? Entonces, lo que yo asumo incuestionablemente cuando soy pequeña y voy, me va por eso penetrando, ¿no? En ese sentido, yo lo llevo a cuando me voy desarrollando, empiezo quizá a cuestionarme cosas. Y es posible que haya valores, creencias o formas de vida, estilos, incluso en lo más superficial, entre comillas, ¿no? El modelo de vestirse, la forma de llevar el pelo, este tipo de cosas que son como más superficiales, entre comillas, digo, porque muchas veces reflejan una serie de valores, de creencias, de formas de estar en el mundo que quizás sean diferentes a esa herencia o ese legado que yo he aprendido a lo largo de mi vida.
Entonces, a partir de aquí se genera esa personalidad, ¿no? Esa manera de funcionar que puede tener muchas cosas que tienen que ver con la familia, pero que no siempre tienen que ver con la familia. Y esto a veces a la propia familia le rechina, le cuesta entender, ¿no? Y poder acoger. O sea, esto sería un poco, por ejemplo, cuando, bueno, voy a meterme en un fregado con el ejemplo que voy a poner, ya me estoy viendo, ¿no? Tema A ver. orientación sexual. Tema orientación sexual, por ejemplo, cuando estamos en la adolescencia y empezamos a descubrir nuestra sexualidad. Digo descubrir porque ya existía, de hecho de pequeños, justamente en el directo que vimos con Violeta ya hablábamos de que la sexualidad también existe en la Está en la infancia. exactamente. Lo que pasa es que no es el concepto de sexualidad que tenemos los adultos, ¿no? Es otro tipo de sexualidad, pero sigue siendo sexualidad, ¿no? Cuando empezamos a descubrir nuestra sexualidad ya desde ese yo que se está formando, que se relaciona con el entorno, que aprende de otras personas, ¿no? Y que se permite descubrir pues, con los pares, ¿no? Con los iguales, con los compañeros de clase, con los novietes o las novietas o los novietes y demás, ¿no? Quizá pueda haber esa deslealtad familiar o se puede ver esa deslealtad familiar y puede ser ese rechinamiento que decías de los padres, ¿no? Si de repente verbalizamos, exponemos o sencillamente se hace saber que nuestra sexualidad, digamos, no cumple con la norma, sobre todo cuando hablamos de lo heteronormativo, ¿no? Cuando no cumple con la norma de lo que se ha visto en casa o lo que se supone que se ha inculcado en casa. Que yo, esto de inculcar la sexualidad, yo no la acabo mucho de ver, pero bueno, lo puedo entender. Sí, y además es guay que pongas este ejemplo, ¿no? Porque precisamente, volviendo un poco a la analogía de la casa, ¿no? Aquello que está en la estructura de la casita y que entra en el tejadito, ¿no? A mí me protege, ¿no? Entonces, todo aquello que implica un valor, una creencia o una vivencia, una manera de funcionar o de vivir y de explorar el mundo, que me aportan desde mi casa, Que a mí igual, en mi casa igual es una furgoneta en lugar claro, de sí, o una sea, casa adosada. desde mi familia, ¿no? Como esa analogía, ¿no? Desde la Sí. casa, yo lo vivo como algo conocido, estable, seguro, donde yo además pertenezco y soy miembro importante y esta es la sensación que se me mete, ¿no? En esa creación del yo, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa? Que cuando hay un cuestionamiento o hay una nueva manera de funcionar, como por ejemplo la sexualidad, ¿no? Cuando entramos en esa cuestión de cómo es mi sexualidad, de si quiero explorar por aquí o por allá, ¿no? Si esto no está dentro del marco de mi techito, ¿no? De mi tejadito familiar, es posible que yo me pueda sentir desprotegida, ¿no? Que yo me pueda sentir que me voy fuera de la casa por hacer la analogía, ¿no? Y entonces esto tiene un riesgo de no ser acogida, de no ser aceptada, que quizá la casa no se va a amoldar a esto que yo estoy poniendo nuevo, que no existía, ¿no? Es como, meter un perro cuando ya está montada la casa, pues habrá miembros a lo mejor que no quieran o que tengan resistencias o que tal, ¿no? Entonces, la persona que vive esta transformación este nuevo enfoque que quiere explorar o integrar en su vida puede tener la sensación de miedo o de inseguridad ante esto, ¿no? Dependiendo un poco de cuál sea la flexibilidad de base de la estructura familiar, ¿no? Y de si estos valores inicialmente no estaban contemplados, ¿no? Estos valores, estas creencias o estas formas de explorar el mundo, como estábamos diciendo, ¿no? Entonces, claro, cuando yo entro en una situación en la que en mi familia no se contemplaba para nada una orientación sexual o una disposición hacia la sexualidad de otra manera, puedo incurrir un poco en esa percepción de no seguir esa lealtad, ¿no? No ser leal a mis valores, mis creencias que me han inculcado desde casa, ¿no? O sea, lo que hay es una deshonra en este caso. Exactamente, a eso es la cosa, ¿no? Que lo hablábamos un poco desde ahí, ¿no? El honrar la familia, que hay culturas que tienen esto como muy La asiática, por ejemplo. ubicadísimo, sí, y que de una manera esto contribuye
a lo que los sistémicos llamamos, ¿no?, la homeostasis familiar, que quiere decir el equilibrio familiar, ¿no? En la medida en que yo me adhiero a estas premisas, soy leal, estoy honrando el trabajo previo, ¿no? Estoy como Claro, agradeciendo y venerando, ¿no?, un poco esa construcción previa a mi llegada, ¿no?, esa claro, estructura a modo casa, pero que no deja de ser una familia, ¿no?, que yo sí. estoy integrándome en ella, ¿no? Entonces yo me siento agradecida y a través de ese honrar, ¿no?, demuestro esto, ¿no? Como me siento honrada de pertenecer a la familia y por tanto yo honro a la familia, ¿no? Claro, entonces esto ahora mismo me acaba de petar la cabeza. Claro, tiene todo el sentido con el ejemplo de lo de la casa, Claro. teniendo en cuenta esto, ¿no? De antes de yo nacer, hubo pues unas personas, ya sean uno o dos progenitores, etcétera, que hicieron un esfuerzo, ¿no? En modificar esa casa para adaptarla a mí y vengo yo con mis santas gónadas a los 16 años y digo que yo ya no quiero esta casa, que quiero otra. Entiendo ahora mucho más, porque claro, yo hasta ahora siempre lo he vivido desde el adolescente, no Claro. desde el padre, por así decirlo, ¿no? Ahora Mm, entiendo mucho más ese momento de furia, muchas veces es furia, pero bueno, que sobre todo te lo trasladan eso, de como que me estás faltando Romper al la casa. respeto. Faltando al Claro. respeto es una de las cosas más típicas Mm, cuando tú simplemente expresas tu identidad, ¿no? Y tus mm, deseos y algo me parece muy natural, que es la evolución del ser humano y haya cambios de generación en generación, porque si no habría estancamiento. Lo que se mueve vive y lo mm, que no se mueve se pudre, se muere. mm, De hecho, mueve, ¿verdad? Sí, de hecho, mueve. Entonces, ahora entiendo mejor esto mm. de esta sensación como de sentimiento de me has decepcionado, ¿no? Claro. De esto no es lo que yo te he enseñado. Mm, Que son, como son frases súper típicas, ¿no? Pero ahora con este ejemplo de la casa y con este ejemplo mm, del honrar a los ancestros, ¿no? Pues lo veo muchísimo más claro, porque mm, no, para mí, y es una opinión completamente personal, no tiene nada que ver con lo profesional, para mí no justifica las reacciones que mm, los progenitores tienen, mm. pero sí me ayuda y me acerca a entenderlo mejor. Claro, a mí esto es lo que me encanta de la sistémica, ¿no? Que precisamente su función radica en cambiar el foco, ¿no? En ampliar el foco, incluso dentro del marco de los trastornos que pueda haber, ¿no? O de las enfermedades que pueda haber, ¿no? Cambiar el foco significa en no solamente estoy viendo la parte del individuo que soporta el síntoma, como puede ser síntoma entre comillas, ¿no? Como puede ser el adolescente que estamos poniendo en el ejemplo, Sí. ya sea desde un punto de vista clínico un síntoma o desde un punto de vista de romper con valores. No me refiero a que esto sea No, sí, eh, síntoma, bueno, como eso, que la casa ya no es suficiente para ese que ente. rompe. Sí, El síntoma es aquello que sea que pone en riesgo y peligro la el estructura. equilibrio y la estructura de la familia, rompe la homeostasis. Entonces, precisamente cuando ocurre esto, es muy interesante poder ampliar el foco, ¿no? De no solamente centrarnos en la persona que, como te digo, ha provocado, entre comillas, estas turbulencias, estos terremotos, sino el ver cómo está creada esa estructura familiar, porque desde ahí, fíjate, hablabas de falta de respeto, de mucho enfado, no has dicho enfado, has dicho Decepción, otras palabras, pero bueno, como que decepción. genera esa decepción, esa revolución por parte de los padres a esa firmeza, esa rigidez, ¿no? De repente, y precisamente esto hace referencia al modelo estructural que Que ha tenía en la casa perpetuado en la anterior. casa. Claro, eso es. ¡Ea! Es que tenía todo sentido. Las Las mochilas, mochilas, claro. claro, las mochilas de la familia de origen que portan cada uno de los miembros cuando se crea la pareja y que tienen que hacer una misión de acople, ¿no? De tú traes tu mochila, yo traigo la mía, nos vamos a vivir juntos, tenemos un proyecto común de familia y, bueno, pues tú estás en Barcelona y yo estoy en Madrid, para empezar, ¿vale? Entonces algo hay que hacer, ¿no? Claro, Esto, esto es un trabajo muy importante dentro del ciclo vital familiar, que es cuando la pareja se
se une, ¿no? Y empieza a crear esa familia nueva que no existía de antes, pero que cada uno viene de su propia casa, de su padre, de su madre, como se suele decir, ¿no? Claro. Entonces, ahí aparece una serie de, bueno, pues de hitos que tienen que cumplir, ¿no? Estas familias o estas parejas que van a fundar esta familia y que están construyendo esta casa con materiales de los de las otras. Claro, aquí me gustaría hacer un apunte, porque quizá, como hemos empezado con el ejemplo de lo del adolescente, podríamos Ujú. pensar que este tipo de modelo de abordaje y demás suele hacer referencia a aquellas familias que cumplan con el típico patrón en el que hay descendencia genética, pero yo entiendo que Mm. estos conflictos de estas lealtades familiares y relaciones de cómo se afectan mutuamente, también afectan a las relaciones interpersonales en aquello en el que se considere que, pues eso, al final son sistemas relacionándose con sistemas, ¿no? Entiendo que también deben afectar a las amistades o que también deben afectar a las parejas, indistintamente de si hay o no hay descendencia, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, en mi familia lo de toda la Ujú. vida es, mira, voy a poner el ejemplo del otro día, que puse las berenjenas en Instagram y dije, yo las berenjenas las pongo en un bol con agua fría con sal. Y ya me escribió un montón de gente para decirme, pues yo solo le pongo sal, no sabía que tenía que ponerle agua. Digo, pues es que igual hay mucha forma de hacerlo, ¿sabes? Ujú. Esto es la mochila que yo traigo, en este caso no tiene que ver, no he puesto un ejemplo específicamente emocional, pero era un Ujú. ejemplo, ¿no? De esos mitos y creencias con los que cada uno viene, o sabiduría, o que en mi caso, para mí era muy honrar a mi abuela, porque a mí esto de poner las berenjenas en agua con sal es de honrar a mi abuela, ¿no? Y otra gente Ujú. justamente cuando saltó seguramente era una información que le había trasladado pues una abuela, una madre, una tía, una prima, una hermana, ¿no? Y siempre pongo mujeres porque lamentablemente en las generaciones anteriores las que se encargaban de la cocina eran las mujeres, se está Mm. cambiando. Y quizá esto puede ser un ejemplo también de cómo puede afectar a las relaciones con otros seres humanos, indistintamente de que sean directamente el núcleo familiar, ¿no? Si bien Mm. no sería específicamente lealtades familiares si hablamos de un amigo, pero que sí que Mm. mis lealtades familiares con mi casa de detrás puede afectar pues al bar donde me paro a tomarme una cerveza, ¿no? Que sería el caso de una amiga, o pues a la pareja que tengo y vivo con ella en una furgoneta, por poner otro ejemplo de casa. Claro, date cuenta que, y de hecho muchas veces hablamos de la amistad como la familia elegida, ¿no? Entonces, Ujú. en este ámbito relacional, y de hecho hemos titulado juntas este directo en diferido como lealtades familiares y relaciones, ¿no? Porque esto, digamos, nos da como las herramientas para salir al mundo y relacionarnos con lo que sea, ya sea personas fuera de la familia, amigos, trabajos, la relación que yo tengo conmigo misma, con la comida, con el ejercicio. Me relaciono en función de las herramientas que yo he conseguido en mi entorno familiar, ¿no? De aquellas cosas que me han enseñado. Entonces, efectivamente, en cualquier tipo de relación debe haber un acople. Voy a poner un ejemplo de un trabajo, ¿vale? Un trabajo en una empresa, ¿vale? Ujú. Eh, Cuando se busca un perfil, lo que la empresa suele hacer en recursos humanos es buscar a una persona que cumpla unos criterios para el trabajo que la empresa necesita que sea desempeñado, ¿no? Entonces, la gente manda sus currículos y tal, y se hacen entrevistas, y ya no solamente llega a ser importante la formación, la experiencia y todo esto, ¿no? Sino que hay un puntito muchas veces en las empresas que se busca Valores. cuál es la persona detrás de este trabajador, ¿no? Efectivamente, que tiene que ver con este bagaje que todos traemos de nuestra mochila, de nuestra casa y de nuestro aprendizaje vital. Insisto que, como bien decías antes en relación al ejemplo del adolescente que está buscando una nueva forma, ¿no? Quizá está explorando su sexualidad, como esto no lo ha aprendido en casa, se ha venido relacionando con el mundo y a lo mejor a través de compañeros, otras personas, ¿no? Ha podido observar que hay otras maneras de funcionar en este sentido, ¿no? Entonces, ha dicho, ostras, pues voy a probar yo también, ¿no? Voy a ver qué pasa con esto en mí, ¿no? Entonces, no solamente aprendemos en casa, lo que aprendemos en casa son las herramientas básicas con las que luego tiramos, ¿no? Yo siempre hago el ejemplo de que hacemos copy-paste, ¿no? Todo el rato. Sí. Y luego nos vamos adaptando, ¿no? En función de las necesidades que veamos en los entornos donde vayamos, nos vamos adaptando
y haciendo ese acople. Digamos que el acople del que hablo todo el rato no solamente ocurre en la familia, no solamente ocurre en la pareja, no solamente ocurre en los amigos, es en todos los ámbitos en donde yo me relaciono, porque en cada relación yo pongo el 50% de la responsabilidad de la relación, el otro 50% lo pone la otra parte, la empresa, la otra persona, mi pareja, mi amiga, no sé qué, ¿vale? Entonces, Y tengo una esto, pregunta sobre esto. ¿Y quién pone dime. la otra 50 parte de la relación con uno mismo? Claro, es que aquí esto yo creo que no es solamente un 50%. Muchas veces nos podemos encontrar con partes, ¿no? Y esto es un trabajo que hacemos mucho desde MDR, ¿no? Em, las partes que están vigentes en mí tienen mucho que ver con lo que yo he aprendido y esto es lo más arraigado porque está desde más antiguo, tiene sentido, ¿no? Entonces, Claro, muchas veces hay una parte de mí que yo he integrado desde un modelo externo más adulto actualizado. Ujú. y otras veces hay una serie de maneras de funcionar o de partes de mí que están creadas desde mucho más atrás y que están muy presentes en mi vida porque de alguna manera me han sido funcionales y que estuvieron muy presentes en mi etapa de crecimiento y desarrollo cuando se creó el famosísimo apego, ¿no? El apego no es otra cosa que el vínculo que establece el bebé de los 0 a los 3 años. Pongo 3 años porque esto es como muy números Sí. rígidos, pero la realidad no es tal, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea de qué etapa estamos hablando. La creación del apego es el vínculo que el bebé establece con el adulto de figura de referencia, ¿no? O los adultos. O los adultos, sí. Claro, o sea, es relación bebé-adulto, siempre. Cuando nos referimos de en apego adulto, en la edad adulta, qué tipo o estilo de apego tengo yo, que yo ya soy una mujer adulta, yo no tengo apego, porque esto es una relación que ya se terminó, ¿no? Digamos, o esta construcción ya se terminó. Yo el apego que tengo adulto hace referencia a aquellos modelos, estructuras, herramientas que yo aprendí mi infancia dentro del marco de mi estructura familiar y que me fueron funcionales para salir airosa de los retos de la vida, ¿no? Entonces, a partir de aquí, yo tengo un bagaje que viene de mi familia que ya he ido explorando, ¿no? A partir de que he ido saliendo de casa, ¿no? Ujú. He tenido relaciones con otras personas, relaciones importantes que me han aportado cosas nuevas y que yo voy integrando en mi mochila y llega un momento en que muchas veces esas ideas cortocircuitan. Momentazo cultura de la dieta. O Eso sea, te iba a decir, porque cuando has dicho apego, ya he empezado a pensar, claro, ¿cuál suele ser la principal figura de apego en un bebé? mm, Normalmente es la madre, ¿no? mm. Porque al final, La por una función cuestión, materna, efectivamente. claro, por una cuestión de que además la madre no solo simboliza la figura de apego, sino que también es la fuente de alimento. Entonces, Mm, por una mm, cuestión meramente de cuánto tiempo paso pegado a una persona, etcétera, la figura que normalmente suele ser la figura de apego, evidentemente hay excepciones y puede haber múltiples figuras, pero mm, normalmente la primordial es la madre, claro, y teniendo en cuenta que la madre, por ser mujer, es la principal víctima de la cultura de la dieta, mm. de qué modo yo voy a utilizar, uno, mi propio apego o el tipo de apego que tengo con mi madre, y dos, a mi madre como modelo de referencia en mi relación con la comida o el cuerpo, y cómo puedo esto impactar en mi yo adulto, ¿no? Claro, de hecho, desde muy pequeñas, y hablo en femenino especialmente porque estamos hablando de que el impacto mayor en la cultura de la dieta es hacia la mujer, ¿no? Desde muy pequeñas aprendemos estos mensajes tácitamente, ¿no? Como que no son igual muy explícitos, quizá en ocasiones sí lo sean, ¿no? Ujú. Pero que no necesariamente tienen por qué serlo porque nuestro marco de referencia, que es muy importante, y como dices, estamos hablando de la función materna, en muchos de los casos es la propia madre, en otros casos Claro, pues funciona otra figura, pero que hace sí, esta función. Entonces, como es la mujer la depositaria del peso, de la cultura de la dieta, ¿no? De la presión, sí. esto
pues desencadena muchas veces una mala relación con la comida, ¿no? Desde donde se relaciona la madre crea un impacto seguro en el hijo, en la hija, y de ahí que no solamente tenga, o sea, que las niñas, ¿no? Vean un problema con la comida, ¿no? De hecho, los niños, por contrapartida, ¿no? Bueno, pues mi madre se cuida, entiéndase esto desde la cultura de la dieta, Sí, ¿no? sí, Lo sí, del por cuidarse. supuesto. Mi madre se cuida, pero Yo no. busco modelos de niñas que se cuiden. Claro, y si soy niño, quizá yo siento que no me tengo que cuidar o no me debo cuidar o no tengo por qué Porque debe haber cuidarme otra porque figura que lo va a hay hacer otra. por mí. Claro, y porque, no, incluso también porque esto no es de mi competencia, ¿no? Esto es rosa, por decirlo así, ¿no? Esto es rosa, yo soy azul, esto. Entonces, es una manera también de diferenciar, ¿no? No, vaya por delante que, por supuesto, hay muchos hombres que tienen Sí, 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 sí. dificultades relacionales con la comida, pero Sí, porque volvemos a lo tengamos en mismo, cuenta ¿no? que hemos dicho que la principal víctima de la cultura de la dieta es la mujer, pero existen personas no binarias que también tienen una mala relación con la comida y con el cuerpo como producto resultante de la cultura de la dieta, y también Ujú, existen personas que se identifican como hombres, sean cis ujú, o sean trans, que tienen una mala relación con el cuerpo y la comida como resultado de la cultura de la dieta, porque al final la cultura de la dieta es producto del patriarcado, y mm. también hay hombres víctimas del patriarcado. Bueno, es que todos somos víctimas del patriarcado, Todos somos según yo. víctimas del patriarcado, pero sí, vale, tienes razón. No, me he explicado mal, tienes razón. Pero me refiero a que hay hombres que son víctimas directas del Mm, patriarcado y otros que son víctimas indirectas. Las víctimas indirectas son aquellos que los que quizá van perpetuando el estigma, pero no les afecta tanto porque tampoco son conscientes de ello, ¿no? Y las que son víctimas directas son aquellas que sí que son conscientes de que mm, el patriarcado les está quitando la oportunidad pues, de vivir sus emociones, sentimientos, de mm, expresarse, de tener una buena relación con la comida, etc. Esa quizá era un poco la diferencia, ¿no? mm. Sí, bueno, me salía mientras te escuchaba, ¿no? Yo creo en ese punto que somos todos víctimas porque el hombre que perpetúa desde la inconsciencia también se está perdiendo una Sí, por mujer libre a su supuesto. lado. Entonces, pues desde ahí, ¿no? Me Sí, sí, parece que es total, una total. pérdida siempre. Pero bueno, Es una, efectivamente, es una es, pérdida siempre. es una pérdida siempre, esto es una pena, pero es así, ¿no? Entonces, pues eso, creando conciencia. Fíjate, este modelo de patriarcado también tiene mucho que ver con esto, ¿no? De las lealtades familiares y cómo en este momento en nuestra sociedad, que lo podemos ver en la familia, pero también a gran escala en la sociedad, ¿no? Cómo hay un fuerte movimiento en los últimos tiempos, ¿no? Que afortunadamente está cuestionando de forma sistematizada con herramientas mejores o peores, ¿no? No vamos a entrar tampoco en eso, pero que existen movimientos desde diferentes posturas, desde diferentes formas, que De la están libertad tratando por los de. cuerpos, de la libertad de la comida, y eso pone, de hecho, me llegan mensajes día sí, día también, de Mm, chicas, o sobre todo chicas, no, no voy a engañar, el 95% de mis pacientes son mujeres, mm, que me verbalizan que están muy bien y de repente se van un fin de semana a ver a los padres y vuelven otra vez con pensamientos de pesarte porque mi madre me ha dicho esto, que por qué me pongo esta ropa, que por qué me la dejo de poner, ¿no? Al final ujú, entiendo que cuando la madre ve que la hija no está siguiendo esa lealtad familiar de la cultura mm, de la dieta que está instaurada, es lo que yo te he enseñado, es así como yo vivo. Si yo vivo así, ¿cómo vas a vivir tú de forma diferente? Porque al final yo nunca haría nada malo por ti, yo lo que quiero es protegerte, ¿no? la Ahí es casita. donde la casita, ¿no? Ahí es donde aparece esa deslealtad familiar, ¿no? Cuando yo decido romper con la cultura de la dieta, con la gordofobia interiorizada y Mm, con la sumisión del cuerpo mm, y de la cárcel mm, de la dieta, ¿no? Claro, de repente hay esa ruptura de la casa, ¿no? mm, Donde mi madre y yo discutimos porque mi madre, con seguramente la mejor de las intenciones, está intentando protegerme porque son sus valores y nadie adquiere un valor que no ujú, valore, que no crea que no es bueno. Otra cosa es que luego de forma externa podamos juzgarlo, pero el que es taurino cree que está bien estar taurino, que ser taurino, aunque los demás pensemos que no, ¿no? Y el que está dentro de la cultura de la dieta cree que eso es lo bueno, ¿no? Una madre no va a querer hacerte daño por mm, ella tener interiorizados unos valores que sí que te hacen daño. ¿Me he mm. explicado? Sí, vamos, que es que al final estás poniendo en juego, ¿no? Un poco la visión, digámoslo así, ¿no? Desde el punto de vista de
viene de atrás, tradicional, ¿no? Sí, Y el nuevo modelo de funcionamiento que se está proponiendo dentro del sistema, ¿no? Ya sea la familia o ya sea la sociedad. Ya te digo que un claro, sistema puede ser sí, más o menos grande, ¿no? sí, De hecho, el sistema de la pareja es un sistema dentro del sistema familiar, vaya. claro, Entonces, exactamente. es sistemas dentro de sistemas dentro de sistemas. Y muchas veces, en función de cómo se perciba esa flexibilidad de los sistemas donde estamos inmersos, ¿no? Nos va a ser más sencillo y lo vamos a vivir como una reforma de la casa o lo vamos a vivir como Como un una deslealtad. rompo los muros y me lo cargo todo y ya y tiro una granada y me voy corriendo, sí, ¿no? Al Como final, los vídeos. tengo la sensación de que estamos, tengo la sensación, luego puedo estar equivocada, pero tengo la sensación de que eh, yo amo, soy fan absoluta, fan number one de la generación Z. Creo que la generación Z está rompiendo con un montón de traumas transgeneracionales, porque por una cosa o por otra, alrededor de la comida hay mucho trauma, ya sea la cultura de la dieta, ¿no? Mm, Pero también, o sea, yo recuerdo, en mi familia hay una manía con la que yo estoy intentando romper, pero reconozco que me cuesta romper, que es que, claro, mis abuelos pasaron mucha hambre, porque mis abuelos mm, nacieron justamente al principio de la Guerra Civil Española, ¿no? Entonces, claro. unos años antes de la Guerra Civil Española pasaron mucha hambre en la guerra y en la posguerra. Entonces, Mm, ¿qué pasa? Pues mi abuela tenía la manía de tener latas de comida envasada. mm, Pues imagínate que viene alguien alguna vez y no hay comida en casa. Y teníamos, pues, en casa de mi abuela, latas de atún, latas de berberecho, latas de aceitunas, latas de garbanzos, latas de pimientos de piquillo, de todo, de todo. Siempre teníamos, en la despensa teníamos de todo, ¿no? Y mm, eso a mí me parece que es un poco traumático, porque estamos en una época de abundancia y vivimos como si estuviésemos en una época de escasez. Me parece que no mm. es muy coherente a las circunstancias, es decir, la respuesta que estamos teniendo ante un estímulo como puede ser la comida no es, no está equiparado a la realidad, ¿no? Claro. Sí, y esto que dices que tiene que ver con tu abuela es un modelo de funcionamiento que aprendió tu abuela debido a las circunstancias que tu abuela vivió, ¿no? Me Claro, cuentas que vivió la hambruna de la posguerra, de la guerra civil, y esto además en una edad muy temprana, donde se fijan los esquemas relacionales muchas veces, ¿no? Y desde el apego, pero también desde el cómo yo me relaciono con el mundo. De hecho, esto me pasaste tú un vídeo que me fascinó. En el relación, de The Winter of Hunger. exacto, sí, 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 ese, que estas madres que estaban viviendo en carestía, ¿no? Que no estaban pudiendo obtener todos los nutrientes debido a que había esa hambruna, ¿no? Y estaban embarazadas, el feto recibía las señales de carestía y se preparaba con Para esta. sobrevivir a un mundo donde había. Exacto, con estas herramientas, ¿no? Vale, voy a salir de aquí con la premisa de que me voy a encontrar un sitio donde no hay, para empezar. Entonces, ya el sistema nervioso, en las estructuras fisiológicas del El cuerpo de ese ADN de esa bebé, persona cambió. claro, en la forma de relacionarme cambió, pero no solamente porque yo me encuentre con este modelo de relacionarme, sino porque hay un input, incluso fisiológico, antes de que yo me salga de aquí y me tenga que relacionar con nada, ¿no? Que a través de la información que recibo desde el cordón umbilical, placenta de mi madre, yo estoy aprendiendo y creando estructuras para lo que me voy a encontrar. Fijaros la capacidad de adaptación del ser humano, ¿no? Claro, porque al final los niveles de cortisol elevados, justamente por la hambruna, etcétera, que pasaron las madres, ese cortisol penetra a través de, bueno, no a través de la placenta, a través del cordón Sí, umbilical, se llega al filtra, cerebro claro. del bebé y modifica la estructura del cerebro del bebé, condicionando así su conducta alrededor de ciertos estímulos, ¿sí? Ujú, Porque ujú, claro, los bebés reciben información, nos pensamos que los bebés no reciben información hasta que nacen y eso no es cierto. Los bebés están recibiendo información desde el momento en el que empiezan a desarrollarse, desde que se juntan y se hace la fusión de óvulo y espermatozoide, a ujú, partir de ahí empiezan a recibir información a través del cuerpo de la mamá y a partir de ahí, con esa ujú, información, saldrán al mundo y se ujú. desarrollarán, ¿no? Entonces,
me parece una buena analogía con esto que hemos hecho de hablar de justamente pues esto, la posguerra, etcétera, porque al final es eso, estamos arrastrando traumas de 2, 3 generaciones atrás y no corresponde, es como el ejemplo este que acabas de poner de The Hunger of Winter o Winter of Hunger, no me acuerdo cómo era, bueno, una hambruna que se pasó en el invierno del 44 al 45 en Holanda. Y me parece muy buena analogía porque es eso, estos fetos se prepararon para llegar a un mundo en el que iba a haber carestía y luego se encontraron con que al principio sí la había, pero luego no la había, con lo cual estaban arrastrando una adaptación para un mundo que ya no existía, porque el mundo de carestía ya no existía, y luego hemos entrado en abundancia, ya no ha vuelto a haber guerras, ¿no? Y esto es lo que me da un poco la sensación que nos pasa con esta tendencia a comer por encima de nuestras necesidades fisiológicas, porque nuestras abuelas nos inculcaron a comer por encima de nuestras necesidades fisiológicas en base a su trauma, ¿no? Y luego también, por la contra, el otro trauma que tenemos es el tema de la cultura de la dieta con la madre, de ignorar, de nuevo, en el caso contrario, nuestras señales de hambre y saciedad para pasar hambre, para continuar con la lealtad, en este caso, hacia la madre versus la abuela, ¿no? Y se crea aquí un conflicto de traumas y de no tengo ni puñetera idea en qué momento estoy viviendo, ni a quién le tengo que hacer caso, si adentro, si afuera, si la vecina o a la prima. Y claro, es que nos vamos a volver un poco locos. Claro, yo creo que además aquí se juegan se juegan muchos papeles distintos, ¿no? En función de, pues, por poner un ejemplo, ¿no? Tu abuela y la mía pudieron vivir en la misma época, la misma hambruna, el mismo todo, pero la manera en que ellas individualmente se relacionaron con esa circunstancia equiparable, por decirlo así, sí, puede ser muy distinta. Entonces, esa herencia que tú tienes y la resultante de la mía pueden ser muy, muy diferentes, ¿no? Entonces, sí. lo que contabas de las latas y latas y latas infinitas de tu casa de siempre, ¿no? De casa de tu abuela, puede responder a esa necesidad de tener siempre, por lo que pueda pasar, puede responder a la necesidad de, como decías, ¿no? Y si viene gente y no tenemos, ¿no? Porque antaño, pues cuando se gestionó, digamos, o se gestó este trauma, quizá a las visitas había que darles de comer, ¿no? Como esta idea de compartir en esta época de carencia tan grande, ¿no? Entonces, fíjate que esta situación de desde dónde estoy teniendo latas y latas y latas puede ser muy diferente, ¿no? Sin embargo, en casa de mis abuelos había una despensa infinita y, por ejemplo, cultura de la dieta a fuego, mi abuela no nos dejaba entrar jamás en la despensa, ¿no? Como de aquí no, fuera, esto no es para niños, ¿no? Bueno, mi abuela, que la quiero yo, ¿eh? Que, Sí, bueno, sí, vamos, como yo quería la mía, vamos, pero... Pero sí, que fíjate, ¿no? Dentro de un modelo de funcionamiento muy generoso, ¿no? De que todo el mundo pueda tener, dentro de la misma premisa, de la misma vivencia, puede ser totalmente distinto el modelo, ¿no? Y de cómo entonces se relaciona con la comida. Pero indudablemente hay un impacto de todo esto, ¿no? Totalmente, Mm. totalmente. ¿Se te ocurren otros ejemplos en los cuales la lealtad familiar pueda ser positiva? Porque hemos hablado mucho de, digamos, la parte negativa de la lealtad familiar o de cómo se vive la deslealtad familiar como un método, entiendo, de supervivencia por ese desarrollo de uno mismo en el mundo y de respondiendo ante esto, ¿no? Pero ¿te ocurre un ejemplo en el que pueda ser positivo? El romper con la lealtad familiar, ¿te No, refieres? el seguir la lealtad familiar. Vale. Pues bueno, puede haber un montón, ¿no? De hecho, la lealtad familiar se genera precisamente, como decíamos antes, para perpetuar este modelo, ¿no? Y, por ejemplo, padres y madres que educan a sus hijos en un modelo tradicional de vivir porque a ellos les ha funcionado y esto es casita segura, ¿no? Pues tienes que estudiar, tienes que
buscar un trabajo, tienes que buscar una pareja, tienes que casarte, tienes que tener unos hijos y tal. Digo el tienes que porque hay unos hitos a cumplir desde Sí, ese esquema familiar, hay ¿no? unas expectativas, sí, de cómo se Exacto. debe reproducir En- ese patrón y esa alianza. claro. Y en la medida en que tú te adhieras, vas a estar dentro de la seguridad de la casita, ¿no? De la premisa familiar y de la herencia, ¿no? Si tú estás a fuego con esto de cómoda y de que te encanta este itinerario de ciclo vital que te han planteado desde para atrás las generaciones anteriores, el ser leal a ti te está aportando mucha Seguridad. felicidad, ¿no? Mucha seguridad, mucho... O sea, no es una cuestión de que tú tengas un rechine interno que te remueve, que tú quieres hacer otra cosa, pero estás siguiendo los patrones, que muchas veces esto pasa. Pero hay muchos de los casos en los que, oye, yo estoy ok con esto que me han inculcado en mi casa. No solamente estoy ok, sino que me encanta, lo fomento, lo pregono y lo, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, cuando yo veo que hay una persona, imagínate, ¿no? En generaciones anteriores, que ha bregado muchísimo por la educación de los hijos, ¿vale? Me lo estoy inventando, pero como para... Y esa persona en otro momento quizá no era tan bien aceptada, por decirlo así, ¿no? O quizá era una mujer y por entonces, pues con el patriarcado y todo esto que viene muy antiguo, pues no se le daba el valor, la visibilidad, el lugar que quizá le correspondería por derecho de nacimiento como persona, punto, ¿no? Entonces, si yo tengo en mi ideario, en mi bagaje presente a esta mujer que forma parte de mis generaciones pasadas y me ha servido como guía, esto también es ser leal a aquella mujer, ¿no? A De pesar hecho, de que entonces, literalmente la honramos. Aquí podemos claro, verlo muy claramente. exactamente, exactamente, a pesar de que fíjate cómo es la cosa, ¿no? Que esta mujer en su tiempo fuera cuestionada como desleal en su bagaje y en su caminito de familia, ¿no? Entonces, muchas veces, y por eso la familia se transforma siempre que llega un miembro nuevo, ¿no? Hay una transformación, puede ser mayor o menor, pueden tener mayor o menor impacto y poder ser manejada con mayor o menor dificultad o facilidad, ¿no? Ujú. Pero lo bonito de los sistemas humanos es precisamente que estamos pensados, ¿no? Como para vivir en comunidad y siempre integrar a otras personas para tener esa sociedad, ¿no? Esa comunidad que necesitamos para nuestro propio desarrollo individual. Y esta primera sociedad en donde nos metemos y nos incluimos es siempre nuestra primera familia, ¿no? Nuestra familia de origen. Así Claro. que siempre es buena cosa poder ver más allá del conflicto, de la falta de lealtad, de la deshonra, ¿no? Que puede existir dentro del ideario familiar para con el presente, ¿no? Esta generación Z que a lo mejor está rompiendo con muchas cosas que decías antes, ¿no? Es posible que sean vistos, ¿no? Desde el otro punto de vista como estos están aquí liando la parda. Irrespetuosos, no saben lo que vale un duro. Bueno, escucho cada cosa. Y a mí, de verdad es que yo no tengo más que palabras de gratitud a la generación Z, te lo juro. Pero claro, como generación millennial, que soy la anterior, yo fui de las rebeldes de mi generación, porque fui de las que sí que iba a manis, de las que corría cuando venían las lecheras de los Mossos de Escuadra. O sea, yo sí que he sido justamente de las más revoltosas, si lo comparaba con mis compañeras de clase, que la huelga son los días de huelga de instituto, que era para defender el derecho a la educación pública, se iban al bar y yo me iba a Plaza Cataluña en Barcelona. O sea, yo sí que reconozco que era de las más movidas y aún así nunca tendré las gónadas que está teniendo la generación Z para poner los puntos sobre las IES a, eh, bueno, pues sí, a creencias que se han venido perpetuando, a veces por silencio, no tanto porque comulgues con esa creencia o ese valor, que son agresiones muchas veces, sino porque te callas, porque es lo que hemos hecho muchos de la generación millennial. Bueno, pues yo me callo, yo hago luego lo mío por mi lado para no cargar
con esa bronca que me va a caer si digo algo, yo digo, sigo Ana todo y yo luego por mi lado hago lo que me da la gana, ¿no? Pero al final, sin darnos cuenta, en este silencio estábamos perpetuando ciertas O creencias. no. Fíjate qué bonito esto que estás diciendo, y digo no precisamente porque creo, y esto lo hemos visto en retrospectiva con las mujeres sufragistas, ¿no? Gracias a ellas, a día de hoy, estamos como estamos, ¿no? Sí. En el sentido positivo de que hay un movimiento mucho más consistente en cuanto a el feminismo como Sí, idiosincrasia. pero aún así estas mujeres sufragistas también tenían unos privilegios de clase y de color de piel. Claro, quiero decir, Claro, pero Arantxa, es que no podemos claro que remover todas no, las cosas al mismo tiempo. no, Es que no nos da la vida. Claro, o sea, pero te lo digo como hacer el movimiento al revés, ¿no? Tú estabas dándoles muchísimo valor a la generación Z y a estas personas que están teniendo como mucho valor en este movimiento de, bueno, pues yo, generación millennial, me he callado por la bronca que me pueda caer, pero esta gente no. Entonces, quizá el primer ruidito empezó en la millennial. sí, estoy de Eso te acuerdo. lo ponía en el pasado con respecto a la actualidad, ¿no? Estamos viéndolo desde la actualidad al futuro, mira lo que viene en el Claro, futuro. Bueno, pues que la historia se repite, ¿no? Y esto no deja de ser una lealtad a los millennials, ¿no? Utilizando tus puntos, ¿no? La generación Z está siendo leales a los millennials en tanto que ellos pueden hacer más que a lo mejor lo que pudimos hacer nosotros los millennials, ¿no? sí, O tienes sea, razón, tienes razón. que lo veo un poco como, en vez de vivirnos nosotros como ultralimitados comparados con las capacidades o los valores que están moviendo las siguientes generaciones, es que nosotros fuimos esas privilegiadas en relación a las generaciones pasadas, ¿no? Estoy completamente de acuerdo, tienes toda la razón. Y esto es ser ultra leal en ese sentido, ¿no? Como continuar con, bueno, y hasta aquí puedo leer anterior generación, siguiente generación. Bueno, pues yo voy a leer un poquito más. Y siguiente generación. Bueno, pues yo voy a leer, cojo lo tuyo y subo, ¿no? Es como ir apostando precisamente un poquito más, un poquito más, un poquito más. Para que haya cambio, tiene que haber cada vez un poquito más, sin Claro. desmerecer lo anterior y a veces desmereciendo lo anterior para poner algo que yo necesito o que a mí me libera o que me saco de un modelo que es demasiado rígido y que yo no puedo desarrollarme como persona dentro de él, ¿no? Así que siempre creo que hay como muchas formas de ver las cosas, ¿no? Y eso es precisamente lo que te decía antes, que me gusta mucho de la sistémica, que nos ayuda a cambiar el foco. Y en vez de ver algo que me fastidia, que me parece limitado, que me parece que nos hemos quedado como silenciosas, iba a decir una barbaridad, ¿no? Sé lo que ibas a decir. Claro, y el resto de la gente también lo sabe. Bueno, pues eso, hemos visto que a lo mejor hemos topado con una limitación que gracias a nuestro paso las siguientes generaciones no van a tener, ¿no? Sí, Y esto es tienes toda la lealtad razón. también. Tienes toda la razón. Sí, sí, sí. Entonces, y cerrando con la analogía esta que hemos hecho al principio de la casa, tendríamos que, pues por un lado, si continuamos con las lealtades familiares porque concuerdan con nuestros valores, con nuestros deseos en la vida, encajan perfectamente, pues mira qué bien, hemos heredado una casa, oye, mira tú qué bien, mira, no todo el mundo hereda una casa hoy en día, ¿eh? Quiero decir, no está la cosa como para ir heredando cosas, así que, oye, mira qué bien, y en el caso de que queramos adaptar o esa mochila que traíamos de nuestra primera casa a nuestra nueva casa, es probable que seguramente, pues, si cambiamos a la mochila por, yo qué sé, habitaciones, ¿no? Pues seguramente que habrá que tirar alguna pared, habrá que pintar, habrá que tirar un muro de carga y poner uno nuevo, ¿no? Y esto se va a sentir como que va a hacer mucho ruido, como que la casa va a estar llena de mierda durante un tiempo, ¿no? Y un poco por seguir con la analogía de la casa, ¿no? Pero que eso no tiene por qué significar que toda la casa se vaya al garete y me quede sin casa, sin herencia y sin nada, sino que mientras me construyo mi casa con los ladrillos de una, el cemento de otra, esto que he encargado por Amazon porque no tenía yo por aquí, ¿no? Mientras pasa todo eso, pues se puede sentir un poco, pues como
como desastroso. Convulso, sí, claro. Y esto la idea de la reforma es muy guay para verlo así, ¿no? Porque cuando hacemos una reforma en casa se llena todo de porquería, de escombros, de tal, ¿no? En función del el nivel de reforma, ¿no? Pero fíjate, lo hacemos, y esto es una palabra que está muy presente en la decoración y todas estas cosas, ¿no? De que sea funcional. Y me encanta que lo digan así, ¿no? Porque de hecho aquello que voy a poner en mi casa va a cumplir una función, lo vea o no lo vea, ojo. Ejé. Entonces, el hecho de que yo herede una casa y que sea maravillosa y perfecta y tal y estupenda, puede ser, pero a lo mejor es demasiado antigua y le tengo que cambiar las tuberías. ¿Tú sabes cambiar tuberías? Pues yo no. Entonces, a veces esos cambios que yo puedo realizar o que necesito realizar porque se me agoteras, hola, necesito, pues igual necesito que me acompañe un profesional que sepa de esto, ¿no? Y de hecho, precisamente por eso me gustaba esta analogía, ¿no? Porque combina un poco toda esta necesidad de reforma con, oye, que es que yo no tengo por qué saber hacer esto, o me puedo ver abrumado, puedo ser un bricomanías e intentar hacerlo yo, pero de repente ver Y que que por no una cuestión puedo. de la responsabilidad que implica una casa, que es tu sitio de seguridad, Ujú. pues no nos vamos a liar cambiando las tuberías nuestras del gas. A ver si se va a liar un poco parda. Vamos O a justo. contratar a quien se encarga de hacer esto, ¿no? Claro, claro. Y pues, sobre todo porque por más que podamos hacerlo nosotros mismos, nosotras Ujú. mismas, siempre podemos contar con una ayuda experta, entre comillas, ¿no? En el tema. Bueno, y sin comillas, experta, Sí, punto y sí. final, Un ¿no? profesional de la psicología, básicamente. Un profesional, sí, bueno, claro, en este caso En sí. este caso, un profesional de la psicología. En el caso de la casa será un fontanero. Eso, sí, pues es que En el estaba caso pensando del en el psico. fontanero, ¿no? Como, pero sí, sí, totalmente. Que es a lo que vamos a ver, ¿no? Como muchas veces podemos tener este impacto de mucha dificultad de estoy abandonando la casa familiar, me estoy quedando sin casa, yo quiero crear otra cosa, aquí no quiero estar, pero esto todavía no está construido, Dios mío, Claro, en esta necesitamos a alguien. incertidumbre, en este ruido, en este escombro, quizá podamos necesitar un acompañamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues el sistémico, fundamentalmente desde el punto de vista sistémico, va a entender este cambio de casta, esta reforma que yo necesito hacer y sobre todo para encontrar el lugar seguro, de seguridad que mi casa barra familia va a suponer para mí. Así que bueno, este final Cierre. redondo me encanta precisamente porque yo creo que en cualquiera de nuestras vidas, en cualquier momento de nuestras vidas, hemos podido o podemos sentir o podremos sentir en el futuro una necesidad de reforma que no atañe solamente a la etapa adolescente, que es donde más se da, eso es Sí, así. claro, claro, pero Pero bueno, pues fíjate, coronavirus, revolución. O sea, esto, no, ¿no? yo creo que una persona, sobre todo consciente, que al final es un poco lo que divulgamos nosotros y en lo que creemos, en el enfoque de Arancha Muñoz, es ese, es la Mm, consciencia y desde la consciencia y la autoescucha, la autorregulación, sin que las reformas las decida tu vecina que te ha dicho que esto te va a quedar en la cocina, ¿no? De que tú digas, mm, a ver, ¿qué es lo que yo quiero en mi cocina? No qué es lo mm, que dice el del Sálvame ni lo que dice la vecina. ¿Qué es lo que yo quiero en mi cocina? ¿Quiero una isla o quiero una península? ¿No? Con la analogía de la casa. Claro, lo que buscamos desde esa consciencia es eso, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de la consciencia, me da la sensación de que esto de la reforma de la casa como que no acaba nunca, ¿no? Lo que pasa es que hay mm, temporadas en las que pues te lías la manta a la cabeza y haces la cocina y hay otras veces que dices, no, solo voy a cambiar el sofá o lo voy a cambiar de lado, ¿no? Pero ujú. es como parece que es un constante a lo largo de la vida de una persona, que quizá la reforma más heavy o la idea del plano se empieza a formar en la adolescencia, Mm. pero es algo que creo que no acaba hasta el fin de tus días, ¿no? Claro, al final tú te sigues relacionando con tu familia, sea la de origen, sea la creada, sea la La elegida, escogida como el de los amigos y tal, tú te vas relacionando con diferentes casas, familias, ¿no? sí, Que no dejan de formar parte de la tuya, ¿no? Como adosados un poco, ¿no? En ese sí. sentido. Entonces, en esta reforma constante, como bien dices, puede haber épocas en las que nos adosemos más a la familia de origen, otras veces que nos adosemos más a los amigos, ¿no?
Y esto siempre va a responder a una necesidad, ¿no? Donde yo pongo el foco es porque en este momento de mi ciclo vital, en este momento de mi vida, yo necesito estar más cerca de este entorno o de este, porque me mueve más, ¿no? Porque me ayuda a crecer, porque me ayuda a reformar, bueno, pues esto efectivamente no paramos de crecer físicamente nunca a lo largo de la vida, ¿no? En la mítica analogía de las orejas que no paran de crecer, ¿no? O los pelos de la nariz. Por ejemplo, es mucho mejor los pelos de ahí que me gusta a mí, ¿no? Esto, ¿no? Esta parte que hay estructuras de nuestro cuerpo que no paran de crecer y es una buena analogía para ver que nosotros no tenemos por qué dejar de crecer tampoco, ¿no? Es nuestra tendencia a continuar creciendo. Y para eso necesitamos hacer reorganizaciones muy constantemente, ¿no? Dentro de lo que significa todo el ciclo vital. Bueno, la frase que decíamos antes, ¿no? Lo que se mueve está vivo y lo que se queda quieto se muere y se pudre. Así que al final esto es para toda la vida. Muchas gracias por acompañarnos, Vicky. Gracias por tu sabiduría y por aportarnos esta visión un poco más ampliada, ¿no? de cómo es sentir que cambias de casa o que quieres hacer una reforma en tu casa de origen. Vicky, por si os apetece, podéis conocerla un poquito más en sus redes sociales, que os voy a dejar por aquí por la cajita, os voy a dejar sus redes sociales, también tenéis en la página web. Ahora mismo Vicky tiene la agenda llena, así que si estáis pensando en pedirle una reforma, ahora mismo no es posible, pero podéis escribirle por apuntaros una lista de espera o sencillamente para seguirla en redes sociales, que mola muchísimo. Muchísimas gracias por este ratito, Vicky. Muchísimas gracias a ti, Arantxa. Como siempre, lo disfruto un montón. Me ayudas incluso a seguir ampliando mi propia casa mental, ¿no? Y te agradezco mucho este espacio porque me siento muy... Me enriquece mucho y me gusta mucho poder transmitir este tipo de cosas para, bueno, pues para aquel que le pueda ayudar, ¿no? Así que yo encantada siempre. Creo que toda la gente te va a agradecer muchísimo porque creo que ha sido súper esclarecedor y que a mí no se me va a olvidar nunca más el ejemplo de la casa. Un abrazo bien grande para todas. Gracias, Vicky, otra vez por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.